siempre va a estar cuidando su propósito, no el tuyo y el mío, sino el propósito del Señor, y el propósito de Dios tiene que cumplirse en cada año que vivamos. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque yo quiero que sepas que nosotros no podemos estar hablando de profecías que no van a cumplirse, ni podemos estar dando palabras que no ha dado el Señor o que no pertenecen al Señor. ¿Qué es de lo que tú y yo tenemos que hablar en torno al año? Olvídate de cualquier palabra profética que pertenezca a un año en particular. Quiero que pienses en lo que tú y yo tenemos que hablar durante todo el año. ¿De qué crees tú que tenemos que hablar durante todo el año? De Cristo. De Cristo, mi hermano, de Cristo. Siempre tenemos que estar hablando de Cristo. Pero una vez que tú ya sabes que tenemos que hablar de Cristo, ¿qué tienes que decir de Cristo? ¿Quién es Él? ¿Qué vas a predicar de Cristo? ¿Qué vas a decir de Cristo? Mi hermano, lo hablamos hace ratito. Recuerda que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, oró por los discípulos y le dijo al Señor que te conozcan a ti. El único, que te conozcan a ti, no a nadie más. Que te conozcan a ti. Pero también Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y mi hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos que hablar de quién es Cristo. La gente tiene que conocer a Cristo. La gente no tiene que conocer una congregación, no tiene que conocer una religión, no tiene que conocer un pastor en particular, no tiene que conocer un grupo de profetas, no tiene que conocer una asociación civil, una asociación religiosa. La gente tiene que conocer a Cristo en toda su extensión, en todas sus cualidades, en todo lo que Él es, porque solo a través de Cristo es como vamos a conocer al Padre, porque solo a través del Cristo es como vamos a saber la voluntad del Señor. Y mi hermano, olvidémonos de todas aquellas cosas o sueños que tenemos para nosotros mismos, lo que esperamos para nosotros mismos, y pensemos qué es lo que el Señor desea para el cumplimiento de su propósito, no del nuestro. Y entonces es cuando empezamos a conocer a Cristo y a mostrar a Cristo a los demás. Es tanto obligación mía como de la pastora y como de todos los que estamos acá, mostrar a Cristo, hablar de Cristo. Mi hermano, antes había una campaña cristiana en la que traían playeras o traían algunos botones, algunos pins que decía, sonríe, Cristo te ama. No sé si recuerdas eso. Pero imagínate que una persona que haya estado triste y sonreír, se acercara a ti, que trajeras esa playera que dice sonríe, Cristo te ama, y él te dijera, bueno, pero ¿quién es Cristo? ¿Qué responderías a esa persona que tiene hambre de Cristo? Enseñarles. ¿Quién es Cristo? Claro, hay que enseñarles, hay que mostrarles a Cristo. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las características que tiene el Señor? Y de eso tú y yo tenemos que hablar todo el año, completito, de principio a fin. No podemos tomar temas interesantes que llamen la atención de la gente y que no esté Cristo. Porque entonces no estamos predicando. Porque entonces podríamos ser muy buenos coach de vida, pero no predicadores. Y lo que el Señor nos mandó a hacer fue a predicar su palabra, a predicar de Él. Ahora, vamos a conocer a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice cómo en Colosenses Pablo va a mostrarle precisamente a los colosenses quién es Cristo, y nos muestra a nosotros ahora cómo vivir en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuáles son sus características particulares?
¿Qué tiene que conocer la gente de Cristo? ¿Qué tiene que saber de Él? ¿Ya estamos en Colosenses 1:15? Ya. Ok, fíjense, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Déjenme detenerme un poquito aquí porque... Y ustedes lo van enumerando, ustedes van viendo aquí, ustedes tienen que ir enumerando, no lo voy a enumerar yo, no te voy a decir, número 1, no, tú velo enumerando tú mismo. Y tenemos que empezar con que Él es la imagen. Pero ojo, no nos confundamos aquí, cuando aquí la palabra imagen, no quiero que te confundas como nosotros somos imagen de Dios, ¿no? Aquí la palabra imagen significa manifestación. Es decir, Jesús es la manifestación de Dios en esta tierra. Ciertamente Jesús vino a salvarnos, sí. Murió por nosotros, por supuesto que sí. Entregó su sangre por nosotros, por supuesto que sí. Pero vino acá también a mostrar la manifestación del Padre. ¿Se acuerdan cuando hablamos ahorita en el discipulado del ángel del Señor, del ángel de Jehová? Sí. Se manifiesta. Dios quiere manifestarse a través de su Hijo, a nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Pero esto solamente lo podemos hacer a través de esa manifestación llamada Jesucristo. A través de esa manifestación nosotros vamos a conocer al Señor. ¿Por qué la gente no conoce a Dios, mi hermano? ¿Por qué crees que la gente no conoce a Dios? Que no conocen a Cristo. Porque no conoce al Hijo. Porque, mi hermano, Dios no se va a manifestar en esta tierra en cuerpo, así presencialmente. ¿Por qué? Porque nos morimos, mi hermano. Sin embargo, se manifiesta a través de su Hijo. Nos entrega a su Hijo, nos da un recurso. Porque tú sabes que antes de Cristo nadie podía llegar al Padre. Tú sabes que en el tabernáculo los únicos que podían entrar al lugar santísimo eran los sacerdotes. Pero Cristo rasgó las cortinas del templo para permitirnos entrar a la presencia del Señor. La manifestación más grande en esta tierra es Jesucristo, es la manifestación del Padre, mi hermano. Y esa es una característica particular de Jesús. ¿Por qué tenemos que conocer a Jesús? Porque es la manifestación de Dios. Mi hermano, tú puedes darles argumentos de lo que tú quieras a la gente sobre Dios y no lo van a entender. Es más, no van a querer comprenderlo. ¿Te acuerdas cuando te hablé de las 5 vías de Tomás de Aquino? ¿A poco no son argumentos claros y sólidos? Sin embargo, estas vías existen desde hace mucho tiempo. Pero la gente sigue sin conocer a Dios aún con las vías. Pero ¿sabes por qué no lo conocen? Porque no conocen a Cristo. Y nadie va al Padre si no es a través de la manifestación de Dios en esta tierra, que es Cristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos, mi hermano? ¿Porque asistimos a una congregación? ¿Porque usas una playera de cristiano? ¿Porque traes una Biblia cristiana? ¿O por qué nos llamamos cristianos? Nos llamamos cristianos porque vemos en Cristo la manifestación de Dios. Porque somos seguidores de Cristo. Porque seguimos a Cristo. Porque entendemos que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Podemos ver al Padre. Solamente a través de Él. Y dice, del Dios invisible. Mi hermano, no podemos ver a Dios. Pero te voy a decir algo. No podemos verlo, pero sí podemos verlo. Fíjense Dios cómo es de bueno, ¿no? Dios es hermoso porque no podemos verlo, pero sí podemos verlo. Porque Cristo, mi hermano, Cristo hace visible lo invisible. Fíjense, Cristo vuelve a Dios visible. Mi hermano, los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y el Señor les dijo, tanto tiempo he andado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí,
ha visto al ha Padre. visto al Padre. Tenemos que ver al Señor, mi hermano. Vean la característica, porque es una necesidad tremenda de mostrar a Jesús, de mostrar a Cristo en la iglesia. Mi hermano, porque Él hace visible a Dios. ¿No sabes cuántas congregaciones, mis hermanos, han perdido el camino? ¿Y cuántos están viendo todo menos a Cristo? ¿Sabes qué se ha convertido en Dios de muchas congregaciones? El dinero, la prosperidad, los autos, las casas, la salud. Mi hermano, es real que la gente quiere llegar a una congregación en la que le digan: vas a tener dinero, Dios te va a dar tu casa. Eso es real. Se llenan las congregaciones cuando les están diciendo que se van a volver ricos, que van a tener dinero, que van a tener autos, que van a tener casas, que no van a tener problemas, que van a tener salud. Se llenan las congregaciones, mi hermano. Pero aunque tú no lo creas, eso es una estrategia demoníaca, mi hermano. ¿Por qué? Porque se están desviando del principal objetivo. Y la palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús, no en todo lo que tú puedes obtener, no en todas las ganancias que puedes tener. Porque además te voy a decir algo: en esas congregaciones donde ya se perdió la brújula, en donde perdieron de vista al Señor, en esas congregaciones los únicos que son prósperos son los pastores. Nada más. La gente no llega a ser próspera. ¿Por qué? Porque nuestra más grande prosperidad está en el Señor Jesucristo, en conocerlo a Él. Por eso no podemos hacer a un lado lo visible, mi hermano. Lo visible. ¿No sabes? Cuando yo empecé a seguir al Señor, desde que yo empecé a seguir al Señor, ha habido falsos profetas que me dijeron que voy a tener una casa, que voy a tener una casa, que voy a tener una casa. ¿Y sabes qué es fecha que no tengo una casa? Pero sí la tengo. Porque mi casa es el Señor. Amén. Sí, amén. Porque mi casa es Cristo. Y te voy a decir algo: solo Jesús hizo visible lo invisible. Porque a través de cosas que no existían, me estaban alejando del Señor. Porque mi visión ya no estaba en Jesús, sino en mi casa. ¿Y qué crees que te va a hacer más feliz? ¿Una casa o el Señor? El Señor. Y no porque el Señor no pueda darte una casa, no porque no pueda hacerlo. Claro que puede hacerlo, pero nuestra vista tiene que estar en el Señor y no en la casa. Nuestra vista tiene que estar en el Señor y no en el dinero. Nuestra vista tiene que estar en el Señor y no en las falsas promesas. Tenemos que ver, tenemos que entender que el Señor hace visible lo invisible, mi hermano. Porque aunque no podemos ver a Dios, sí lo podemos ver a través de su Hijo. Fíjate, mi hermano, o sea, yo no sé si los colosenses llegaron a entender lo que Pablo les estaba diciendo, pero en una sola línea, todo lo profundo que está hablando Pablo acerca de Jesús. No solo en la imagen, sino además hace visible lo invisible, mi hermano. Hace visible lo invisible. ¿Cómo debe ser el reino del Señor? Mi hermano, hoy tú y yo ya tendríamos que estar viendo el reino. Ya tendríamos que estar viviendo el reino a través de Jesús, porque Él nos muestra y nos ha mostrado al Padre y nos lo muestra todos los días y nos habla de Él todos los días. Por eso nuestras predicaciones todos los días del año, cada reunión, en cada momento, tenemos que estar hablando de Jesús, de este Jesús, de este Cristo, de este Jesucristo, de este Señor. Y fíjate esto: el primogénito de toda la creación. Vamos empezando ya. ¿Cuántas características viste de Jesús? 3 al menos, ¿no? Fíjate esto: el primogénito de toda la creación. Pero quiero que ponga mucha atención aquí, mi hermano, porque había un individuo que se llamaba Arrio o Ardio, como
quieran llamarle, porque por ahí hay algunas distinciones, que hizo una doctrina acerca de esto. Pero esa doctrina era una doctrina de herejía. Porque como Pablo dice aquí que es el primogénito de toda la creación, este personaje Arrio decía que Cristo fue lo primero que fue creado. Y eso es una herejía total. Es una herejía total. A ver, Cristo no es creado. No. Cristo no es una creación. Pero entonces, si Cristo no es una creación, ¿por qué Pablo dice que es el primogénito de la creación? Ah, bien, pues a lo que Pablo se refiere, mi hermano, no es que Cristo haya sido creado, sino que en Él todo fue creado. En Él todo fue creado, en Él, por Él y para Él. Él es antes de todo y por Él todo es. A eso se refiere Pablo, Sí, mi hermano. amén, amén. No a que Él haya sido creado, sino que todo fue creado a partir de Él. Y Juan dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por eso dice Pablo que es el primogénito de la creación, no porque haya sido el primer creado, no, sino porque todo fue creado a través de Él. Todo lo que existe, hermano, todo lo que está a tu alrededor, la persona que está a tu lado, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y esta característica del Señor es enorme, es maravillosa. Todo fue creado a partir de Él. Todo existe porque Él existe. Todo aquel que niega al Señor Jesucristo en realidad se está negando a sí mismo. En realidad está negando todo en torno a Él. Porque todo lo que tú ves, es más, hermano, si estás respirando hoy, es gracias a que el Señor creó las partículas del oxígeno. En Él está creado todo. Respira su nombre. Respiras Jesús. Sí. Comes Jesús. Bebes Jesús. Todo lo que tú ves en torno fue creado por Él. En Él y para Él. Esto, mi hermano, es hermoso. Repito, no me imagino a los colosenses escuchando esto y diciendo, ¿qué está hablando Pablo? Pero tú y yo sí lo entendemos mejor. Pero tú y yo sí entendemos más. Es más, te voy a decir todavía algo más atrevido. Tal vez estés enfermo. Tal vez hoy vengas enfermo. Pues te voy a decir algo. En esa enfermedad está manifestado el Señor. Está manifestando el Señor. Aún ahí se está manifestando el Señor. Aún esa enfermedad fue creada por Él, en Él y para Él. Y si a Él le place sanarte, te va a sanar. Gloria a Dios. Y si a Él le place que mueras en esa enfermedad, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque repito, no podemos estar declarando cosas que el Señor no ha dicho. Porque en todo está Cristo manifestado. Cuando tienes para un gran banquete está manifestado Cristo. Pero cuando no tienes ni para comer, está manifestado Cristo. Cuando estrenaste zapatitos está manifestado Cristo. Pero cuando traes los mismos de hace 3 años con agujeros, está manifestado Cristo. Todo el tiempo está manifestado el Señor. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En la tierra. Todo está creado en Él. Ya hablamos de las cosas de la tierra, pero también lo que hay en el cielo fue creado por Él. Mis hermanos, el Señor le dice a los discípulos, es necesario que me vaya. Y el Señor le dice, voy a hacer morada en el cielo.
¿Para quién? Para nosotros. Y cuando tú y yo seamos llamados a la presencia del Señor, ya va a haber una morada esperándonos que hizo el Señor. ¿Alguna vez alguien quiso hacerle una casita a sus papás, a sus hijos, a su esposa? ¿Alguien quiso una casita alguna vez? ¿Cómo imaginabas hacer esa casita? Bien bonita, ¿no? Con lo mejor posible. ¿Cómo crees que va a ser la casita que te preparó el Señor? La más hermosa. Lo mejor para ti. Lo que existe en la tierra y lo que existe en el cielo son creados por el Señor. Pero fíjate lo que dice después. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate esto porque está bien bonito esto. ¿Qué son principados y qué son potestades? Autoridad. Autoridades, Sí. gobiernos, sí. Sí. ¿Qué más? Lo que fue creado en el cielo, en la tierra y en el cielo. Sí, porque Ojo. dice, Y entonces habla de esto. Habla de potestades, habla de gobiernos, habla de tronos, habla de principados, habla de dominios. También fueron creados por Él. Pero ¿a qué se refiere, mi hermano, con estas potestades? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿A qué se refiere ahí, mi hermano? autoridades. No te digo. Autoridades tanto terrenales Demonios. como espirituales. Gracias. Ujú. A ver, todo demonio, sea demonio principado, sea demonio potestad, todo se sujeta a Cristo. Ujú. Todo está sujetado a Cristo. ¿Y por qué es necesario conocer esto, mi hermano? Porque te voy a decir algo. Si viene una enfermedad, no digas que es obra del demonio. Porque Él está sujetado a Cristo. Ujú. Si tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestra casa, no hay manifestaciones demoníacas porque ya están sujetas al Señor. No me digas que espantan en tu casa, porque entonces necesitas sujetarte tú al Señor. Necesitas ir tú y arrodillarte ante el Señor, porque todas estas obedecen a Cristo. ¿Por qué obedecen a Cristo? Porque son creación de Él. ¿Cómo crees que los demonios van a ser creados por Él? Bueno, Él creó a los ángeles y los ángeles se Gracias, rebelaron, ¿no? pastora. A ver, Él creó a los ángeles y decidieron rebelarse. Ajá. Pero ojo, aún en su revelación, Rebeldía. aún revelándose, Ah, aún sí. revelándose ante el Señor, ¿sabes qué? Se sujetan al Señor. Sí, claro. Se sujetan a Él. Mi hermano, y para todo aquel que crea, ay no, es que se meten a los cuerpos y no los dejan salir y no sé qué. Para todos los que dicen eso, nada más que vayan al endemoniado Gadareno. Ujú. Mi hermano, el endemoniado Gadareno llegó a Jesús y dijeron ellos, ¿qué traes contra nosotros, Jesús? Mándanos a ese hato de cerdos. Y el Señor le dijo, vámonos. Y dejaron al endemoniado Gadareno. ¿Sabes por qué? Porque también los demonios creen Y tiemblan. y tiemblan. Están sujetos también esas principales y esos potestades, están sujetas al Señor. Mi hermano, no te preocupes si alguien te dice, te voy a hacer brujería, te voy a echar esto, te voy a hacer lo otro. Mi hermano, todos los demonios están sujetos al Señor. Y si tú estás en el Señor, nada de eso puede llegarte, nada de eso puede alcanzarte. Fíjate cómo el Señor va diciendo, yo creé todo, yo hice esto, yo hice el otro, y hasta los demonios también, y se sujetan. Ojo, ojo, ojo. Por eso tenemos que hablar de Cristo. ¿Tú qué crees que sea más efectivo? Ir con una persona, con tu Biblia, agua bendita, crucifijos y demás, a sacarles el demonio, o presentarles a Cristo. ¿Qué crees que sea Claro. más efectivo? ¿Tú no Presentarles crees que al mucha Señor. gente de aquel tiempo intentó sacar los demonios del endemoniado Gadareno? Porque mi hermano, había exorcistas en ese tiempo. Ujú. ¿Tú crees que no intentaron sacar al demonio del Gadareno? Bueno, a los demonios, porque era religión. ¿Crees que no lo intentaron y pudieron?
No, es más, hay un pasaje en el que llegan y le dicen, tus discípulos no pueden con este demonio. Y el Señor les dice, a ver, háganse para allá. Siéntate. Y el Señor saca al demonio. A ver, ni tú ni yo podemos hacer exorcismos, entiendan eso. Si el demonio sale cuando nosotros estamos, no es por nosotros, es por el que viene delante de nosotros. El que vive en nosotros. El que viene en nosotros, el que está en nosotros, el que vive en nosotros, es por eso que sale. Y no necesitas hacer un ritual. Y no necesitas ver a la persona volteando su cabeza y escupiendo o vomitando verde. No sé por qué vomitan verde, pero bueno, eso es lo que sale en las Por el películas. exorcismo. No tienes por qué estar viendo eso. Simplemente salen. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetan al Señor. ¿No? Y no salgas con que los espíritus y que hay un espíritu de muerte, que hay un espíritu de pobreza, y que hay un espíritu de infidelidad, y que eso no existe. Esas son obras de la carne. Cuando tú estás en el Señor los hace que se sujete. Tú fuiste y le dices, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, acepto al Señor como mi Señor, mi Redentor, mi Rey, mi Salvador, mi todo. Y entonces todo potestad y todo principado cayeron ante los pies del Señor. Amén. Por eso Él también los creó. Y por eso están manifestando el Señor, poniéndolo bajo sus pies, no bajo los tuyos, Ojo, porque a veces caemos en el error eso. El demonio está bajo mis pies, no, está bajo los pies del Señor. Y entonces no tiene autoridad sobre ti porque está obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en toda la Biblia tú vas a ver cómo esos principados, potestades, dominios y demás caen delante del Señor, obedecen al Señor. ¿Por qué? Porque ellos reconocen al Creador. Nomás te falta a ti y a mí reconocer al Creador. Pero ahí en fuera todos lo reconocen. Mi hermano, la tierra misma adora al Señor. La palabra dice, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque ellos reconocen. Ahora tú y yo tenemos que reconocerlo. Y tenemos que presentarle a la gente a Jesús. Por eso te he dicho, no seas muy teólogo con la gente, no intentes ser muy teólogo con la gente, porque tal vez la gente no entiende nada de teología. Preséntales al Padre. Preséntales al Padre. Ya lo demás lo hacemos en el discipulado, ¿no? Ya en el discipulado hablamos de toda la teología que quieras y toda la hermenéutica y toda la homilética que quieras, pero cuando tú vayas a predicar, preséntales al Padre. ¿Qué dijo el Señor? Vayan, lleven el Evangelio, prediquen y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo único que tienes que hacer. Preséntales a Jesús. ¿No has escuchado una canción que dice, yo tengo un amigo que me ama? Me ama, me ama. Y luego la canción dice, tú tienes un amigo que... Pero a ver, te presento a mi amigo. Tú tienes un amado. Ese es el amigo que yo tengo que me ama, se llama Jesús. Su nombre es Jesús, conócelo. Si tú amas a un amigo, preséntales a Jesús. Pero preséntales a este Jesús. Preséntales a Jesús, creador de todo lo que existe. El que hace visible a Dios, el que es la manifestación de Dios. Preséntales a Jesús. Eso tienes que presentarles. Pero ¿qué más? Porque todavía falta más. No podemos detenernos solo en eso. Fíjate. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. A ver, mi hermano, ¿por qué existes tú? ¿Por qué aún después de todo lo que has vivido, sigues aquí? Con el Señor. Por el Señor sigues aquí. Mi hermano, yo he escuchado gente que dice, ya quisiera mejor morirme. No, mi hermano, eso no es correcto. Señor, ya llévame. ¿O cuántas veces has escuchado decir, ya que Cristo venga por nosotros? Pues qué egoísta llegas a ser cuando dices que ya Cristo venga por nosotros, mi hermano, porque tenemos que alcanzar a más gente. Tenemos que ir por más personas. Mi hermano, para la gente a veces es como una película de ficción o es fantasía que Cristo va a venir, que Cristo va a arrebatar a su pueblo. Para mucha gente eso es ficción.
Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que llevarles al Señor para que ellos entiendan que esto no es ficción. Mi hermano, que Cristo viene, y Cristo viene pronto. Pero no podemos estarle pidiendo al Señor que ya venga. ¿Para qué? Porque ya no quiero sufrir en esta vida, ¿no? Subsistimos por Él y para Él. Aún estamos aquí por Él y para Él. Y todo el tiempo que el Señor te dé de vida, por favor, manifiesta al Señor. Por favor, dale gloria, dale honra. Aún cuando te sientes mal, aún cuando te sientes cansado, aún cuando te sientes enfermo, dile gracias, Señor, porque por ti subsisto. Porque por ti estoy aquí. Porque todo por Él subsiste en esta tierra. Todo, mi hermano. No sabemos cuándo se va a acabar el mundo, no lo sabemos. Es más, le preguntaron al Señor y el Señor dijo, ni yo lo sé. Menos lo va a saber cualquier chango que ande por ahí diciendo. Profetizando. No, mi hermano. Todo subsiste por Él. Y mientras la tierra se siga moviendo, mientras los días sigan transcurriendo, mientras tú y yo sigamos respirando, ahí está manifestado el Señor. Y todo por Él subsiste. ¿Y vas haciendo tu cuenta o no? ¿Ya cuántos llevamos? ¿No? Fíjense. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es La iglesia. la iglesia. Esta cualidad del Señor me encanta. Me parece una de las más importantes, mi hermano. Él es la cabeza de la iglesia. Si en la iglesia no hay cabeza, la cabeza, si no está la cabeza en el cuerpo Muere. se va a morir, mi hermano. Se va a morir. Por eso seguimos viendo congregaciones muertas, mi hermano. Por eso seguimos viendo tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque todo es cabeza en una congregación, menos Cristo. Porque tienen como toda cabeza, no tienen hasta sus organigramas, mi hermano. Que si el apóstol, que si los pastores, los copastores, que los líderes de esto, los líderes del otro, los líderes de aquello. Y mi hermano, ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la cabeza? Mi hermano, ¿cuántas veces escuchaste al hombre de la casa decir, porque aquí el que manda soy yo, porque aquí yo soy el hombre de esta casa, porque aquí yo soy la autoridad máxima de esta casa? Y mi hermano, eso es otro error. En tu casa, la cabeza debe ser Cristo. Sí o sí, la cabeza es Cristo. No porque tu marido venga y diga, no, porque así estoy diciendo yo, pero ¿qué dice Cristo? No porque tu esposa tenga un matriarcado y diga, así debe ser porque yo digo, no, pero ¿qué dice Cristo? Porque aquí en mi casa la cabeza es Cristo. Cristo, sí. Y mi hermano, aquí en esta congregación solo hay un pastor. Y ese pastor es Cristo. Amén. Porque la palabra dice, Jehová